Lo hemos leído en la versión clásica, en la versión común, en la versión de toda la vida, ¿no? Reina Valera del 60, pero yo lo quiero leer en la versión que es una un poquito más reciente, que es la palabra. Y me gusta mucho, como suelo hacer, ya me conocéis. Dice así: por el amor entrañable de Dios os lo pido, hermanos, presentaos vosotros mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser vuestro auténtico culto. No os amoldéis a los criterios de este mundo. Al contrario, dejaos transformar y renovad vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es grato, lo perfecto. Ayer estuve en la presentación de un libro de un amigo mío que ha sacado un libro de poemas, lo han publicado, y en una librería en Getafe le hizo una presentación, ¿no? Estuve con él, es un amigo muy cercano, y ya estábamos, pues parecía que como que ya no había pasado nada con lo del COVID, ¿verdad? Todo el mundo en la calle, todo el mundo andando, todo el mundo en terrazas, cuando hace poco tiempo estábamos metidos, encerrados en nuestras casas, ¿verdad? Haciendo culto por internet, nosotros en el salón de nuestro hogar. Y ahora, mira, ahora ya estamos con mucha más libertad, podemos ir, podemos venir. Estamos todo el mundo en la calle, podemos juntarnos en las casas, no solamente 6, 7, los que queramos, ¿verdad? Ya en el fútbol los estadios se llenan, la gente se abraza, se grita en la cara, no pasa nada, ¿verdad? Incluso ya parece que nos contagiamos, ya, bueno, pues me he contagiado, ahora me ha tocado otra vez, 2 veces, 3, ¿no? Así estamos todos, ¿verdad? Ya casi que no te quieres hacer test, ya como diciendo, bueno, mira, si estoy contagiado, pues lo estoy, ya está, ¿no? Fijaos ya cómo hemos cambiado y cómo hemos evolucionado, ¿verdad? Lo que parecía un drama mundial tremendo, que nos jugábamos la vida, hasta ahora que, bueno, ya nos lo tomamos a la ligera, ¿verdad? El mundo cambia, pero es un mundo donde, si nos damos cuenta, se ha quedado muy frío en algunas cosas, ¿verdad? Ya el contacto personal a veces como que da la sensación como que te lo piensas 2 veces. O hay gente que lo ve así, ¿no? Recuerdo que una persona de allá de Montreal me decía, ¿no?, que vio a alguien prepararle su café en una tienda, en una cafetería, sin mascarilla, ¿no? Y que él se empezó a dar cuenta en ese momento que no tiene mascarilla, y empezó como a darse cuenta de que antes, ¿no?, como que si vivía sin preocuparnos por la contaminación, por los gérmenes, por todo esto, ¿no? Y que el hecho del COVID nos ha hecho como decir, tener miedo mucho a eso, ¿no? Y él se daba cuenta y estaba como sintiéndose, como viéndolo desagradable, ¿no? Diciendo, lo que estaba preparándome el café sin mascarilla. Y luego dijo, ostras, digo, ¿a qué momento hemos llegado, ¿no? Lo que para antes era normal, ahora nos choca y nos asusta, ¿verdad? Esto ha cambiado mucho nuestra forma de pensar, ¿verdad? Nuestra vida incluso. Muchos problemas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, ¿no?, nos dice que no tenemos que amoldarnos al mundo, que tiene que ser de hecho lo contrario, ¿verdad? El mundo se tiene que amoldar a la palabra de Dios. Eso es lo que es natural, que el mundo se amolde a su creador y no al contrario, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Podemos resumir el mensaje en este versículo, ¿verdad? ¿Cuál es lo importante? Que yo estoy con Cristo. Y estando yo con Cristo, ya no vivo yo, ya no depende de mí, ya no tengo que encontrar mis respuestas, ya lo tengo todo en Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Podríamos cerrar aquí el mensaje con esto, ¿verdad? Pero vamos a volver al texto que hemos leído. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Versículo 1, que nos presentemos como una ofrenda viva y santa. Es decir, no nos pide que le demos un poquito, ¿verdad? Dios no nos pide que le demos un poquito. Dios no nos está diciendo, dame una pequeña porción de tu vida, la que sobra, la que te es cómodo, el tiempo que, bueno, que tienes ahí que parece que no es importante. Lo que te está diciendo Dios en la palabra es que le tienes que dar toda tu vida. Es toda, completamente. Por eso dice, ¿no? Preséntate como una ofrenda viva.
¿verdad? Toda tu vida tienes que ser una ofrenda al Señor. Todo mi ser. ¿Por qué? Porque Cristo es Señor de mi vida. Por lo tanto, ¿qué yo no le voy a dar a Cristo si es el Señor de mi vida? Cristo tiene el poder, tiene todo el control. Y como hemos dicho esta mañana, Cristo es no solamente necesario, es que es suficiente para mi vida. Y es que lo es todo. Es fácil dar mi vida así, ¿verdad? Cuando conocemos a nuestra pareja o nos casamos, ¿verdad? Y hay esa relación de amor, de entrega. Es fácil dar tu vida por una persona que amas, ¿verdad? Es fácil. Es fácil dar tu vida por tus hijos. Porque existe ese amor, ¿verdad? Pero porque a veces nos cuesta tanto dar nuestra vida por el Señor. Si es incluso más importante y más necesario en mi vida que mi propia pareja. Porque las parejas, a veces, por la dureza, como dice la palabra de Dios, de nuestro corazón, las parejas se rompen. Hay problemas, hay circunstancias, nos fallan. Nuestros hijos se van, ¿no? Crecerán, se irán a estudiar, se irán a vivir a otros países. Como por ejemplo hemos dicho en los anuncios que la remanente Baluna quiere irse a aprender coreano, quiere irse a vivir allá. Ahora creo que va a pasar una época en Holanda. ¿Y qué hacen sus padres? Se va. Adiós. Ha crecido, ¿no? Ya no depende de mí. Todo puede cambiar en mi vida, pero Cristo nunca se irá. Por eso hay que presentar nuestras vidas completas para que Dios pueda obrar de una forma completa en mi vida. Si yo tengo reservas, es una reserva y es un lugar donde Dios no puede obrar. ¿Verdad? Pero si yo le entrego todo, Dios obrará con todo. Pero no solamente dice que le entreguemos todo en nuestra vida, sino que seamos una ofrenda que sea agradable a Dios. Agradable no significa perfecto. Porque Dios sabe que no soy perfecto. Dios sabe que además yo no lo puedo ser, que soy incapaz. ¿Verdad? Por eso no tengo que ser perfecto para ser una ofrenda para el Señor. Tengo que ser agradable. ¿Y qué es ser agradable a Dios? Es vivir conforme su corazón. ¿Con imperfecciones? Claro, pero conforme su corazón. Tengo que tener, en vez de mío, tengo que tener el suyo. Eso es una ofrenda agradable a Dios. Cuando tus hijos te presentan, y estoy hablando mucho de mis hijos, te presentan un dibujo, mira papá, te he hecho un dibujo. Tú lo ves y por dentro estás diciendo, está muy mal hecho, porque es muy pequeño el niño y lo hace muy mal. Y a veces tienes que preguntarle, ¿qué es esto, cariño? ¿Esto es un perrito? Ah, claro, sí, ya lo veo, no se ve. Es peor que una ecografía, ¿verdad? ¿Y tú qué es lo que dices? Ay, muy bien, te has esforzado mucho, muy bonito, muchas gracias, ¿verdad? Pero por dentro no sabes lo que es. Mi hijo Israel, con 4 años, a veces dibuja cosas que en su mente son, porque además yo no sé cómo lo hace, porque una vez le presenté un dibujo que me hizo hace tiempo y me volvió a decir lo mismo. Digo, no, o sea, no es algo que se haya inventado, es que de verdad para él eso es esa cosa, no recuerdo qué era, no me lo voy a inventar. Pero es agradable a mí. Es imperfecto, es abstracto, no lo entiendo, pero ¿qué es lo que ha hecho mi hijo? Ha puesto su corazón en darme algo. ¿Y cómo lo recibo? De forma agradable. No necesito que mi hijo sea perfecto, necesito que mi hijo tenga un corazón correcto. ¿Verdad? La famosa frase, la intención es lo que cuenta, ¿verdad? A Dios es lo mismo. Dios no espera que seas perfecto. Dios lo que quiere es que tengas un corazón conforme al suyo. Ahora le entregaremos nuestra vida y será una vida imperfecta, ¿verdad? Como mi hijo con su dibujo. Y no se entenderán muchas cosas y habrá muchos errores, muchas meteduras de pata, pero a Dios le complace, porque hemos puesto nuestro corazón y se lo hemos dado. Esa es la ofrenda agradable. También dice que tenemos que darle nuestro culto, además nuestro culto auténtico. Al final del versículo 1, en la versión de la palabra, dice, ese ha de ser vuestro auténtico culto. Un culto que es auténtico, que es de verdad. No es algo ficticio, como algo
que yo puedo actuar. Es de verdad de corazón. Por eso Dios me pide no solamente mi corazón, sino me pide todo mi corazón. Es el auténtico culto, no solamente el del domingo, no solamente el que me apetece, el que me es cómodo. Es el culto que Dios se merece. Es el culto que yo hago con toda mi vida y con todo mi corazón. Es darle todo. ¿Qué es todo? Mis 24 horas. Tengo que darle mis 24 horas al Señor. Pero hombre, tenemos que trabajar. Mientras que trabajo, yo le doy mi vida a Dios. Y yo lo que hago, lo hago para glorificarle. Ya, pero es que estoy haciendo otras cosas. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Trabajo, estudios, tiempo con vuestra familia, no importa. Tengo que estar conectado con Dios las 24 horas. Eso es lo que me está pidiendo. Versículo 2. No os conforméis. No os conforméis. Podemos traducirlo como no os amoldéis. Es decir, no adquiráis la forma y el molde de este mundo. No adquiráis esa forma. ¿Cuál tenéis que adquirir? La que Dios os está diciendo. Realmente el término en griego no es tanto de una forma superficial, ¿verdad? No es tanto eso, sino que es algo un poco más interior, ¿verdad? Está diciendo, no vivas conforme este mundo. No vivas por lo que vive la gente de este mundo. Es decir, el trabajo, el dinero, el éxito, los estudios. No vivas para eso. Vive para mí. Y luego, ¿qué ocurre con todo eso? Si yo no vivo para trabajar, si yo no vivo para conseguir el mejor trabajo, más dinero, todo, ¿qué va a ocurrir con eso? Dios os lo dará conforme vosotros estéis disfrutando del Evangelio. Y os dará lo que necesitéis. Ahora yo puedo pedirle a Dios y ponerme de rodillas y decirle, Dios, que me toque la lotería, quiero, no sé, el euromillón, todo ese tipo de cosas. Y puedo gritar y puedo rogar, pero Dios me lo va a dar. Dios me dará lo que yo necesito. Si es poco, gracias Dios porque no necesito más. Si es mucho, gracias Dios por lo que me das, porque todo lo que ya me das, yo te lo voy a dar a ti. Por eso no tenemos que amoldarnos a este mundo. El mundo se tiene que amoldar a mí. El mundo se tiene que amoldar a la palabra de Dios. El mundo tiene que amoldarse a los criterios del Evangelio. Como he dicho varias veces últimamente, también se lo he dicho también a los hermanos que están ahora conectados a través de Internet, digo, es que el mundo, ¿cómo está creado? Está creado para que de alguna forma tú trabajes mínimo 8 horas, porque entre transporte y demás, y las horas extras que luego no te pagan y ese tipo de cosas, 8 horas de tu vida invertidas en trabajar. Las del sueño no las cuento, porque son horas que se van, ¿no? 8 horas de tu día solo para trabajar, donde das tu esfuerzo, das tu mente, das todas tus fuerzas, das lo mejor de ti para trabajar. Y con el tiempo que sobra, ¿qué haces? Estás cansado, estás estresado. Es difícil, ¿verdad? ¿Cómo está diseñado el mundo? Para que no disfrutes de la vida, para que no disfrutes del Evangelio, para que estés ocupado en trabajar, ocupado en generar. ¿Para qué? Para que luego no te llegue a final de mes. Así es como está la gente. ¿Quién ha creado este mundo como es? ¿Es plan de Dios que estemos de esta forma tan cansados, tan cargados y tan trabajados? Yo creo que no. Satanás, que es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Lo idea todo así. Trabaja, 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 esfuérzate, da lo mejor para el trabajo y luego a tu familia lo que sobre, lo que puedas. Y luego al Señor, incluso aún menos. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Pero el mundo está así y no nos queda otra, ¿verdad? Ahora, yo tengo que ser inteligente. Y como dijimos esta mañana, yo tengo que ver el mundo y mi alrededor con ojos espirituales. Señor, si de verdad el mundo está preparado para que yo esté solamente concentrado y cansado y trabajando, yo voy a orar y me voy a concentrar en ti para que me des la gracia y la fuerza para hacer lo que de verdad es importante.
que no es mi trabajo, que es la evangelización del mundo, que no es estar 8 horas, que es importante trabajar, porque es nuestro campo, es el lugar donde Dios nos ha puesto para ser luz. Pero ¿cuál es el primer campo que Dios me da? Es mi familia. Señor, dame la fuerza y la gracia para cuando yo esté con mi familia, yo pueda ser luz y yo pueda estar, yo tenga gracia para poder estar con mis hijos, les pueda enseñar, pueda dar culto, pueda educarles de forma correcta. Porque si no lo va a hacer el mundo. Irán al colegio y aprenderán todo lo que se aprende en el colegio, que ya sabéis, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi primera responsabilidad no es ir a un lugar y trabajar para traer dinero, que es lo que siempre se ha pensado, ¿verdad? Y por el hecho que se le ha dado valor a las personas, sobre todo a los hombres, ¿verdad? El valor del hombre era que fuese a trabajar y llegase a casa con dinero, punto. No se le pide nada más. Y la mujer en casa trabajando en el hogar. Así es como se ha hecho toda la vida, ¿verdad? Pero ¿qué valor tiene eso? Si yo luego no puedo ser luz en mi familia y yo no puedo disfrutar del Evangelio. Poco a poco se está rompiendo ese molde, ¿verdad? Algo necesario. ¿Pero para qué? Para que la familia esté unida dentro del Evangelio. Si no, no me sirve de nada, ni un modelo ni otro, para que la familia esté disfrutando del Evangelio. Hemos hablado esta mañana de José. José no se amoldaba al mundo. No se amoldaba al mundo. Él se enfrentaba al mundo disfrutando del Evangelio. Él no se rebeló, no luchó, no peleó, simplemente disfrutando de que Dios estaba con él, obtuvo toda la respuesta. A través de su vida testificaba la obra de Cristo. Ya está, no tenía que hacer nada más. No se esforzaba, no luchaba. Simplemente recibía la respuesta de que Dios estaba con él. Por eso, cuando veamos a nuestros hijos o a los remanentes de la iglesia, que no son los nuestros, pero de alguna forma sí lo son, estos tienen que ser los que se levanten con el Evangelio, los que se enfrenten al mundo y a la sociedad y puedan cambiarla, puedan dar de verdad un mensaje que llegue, y ellos puedan ser, como es una definición de remanente, ¿verdad?, son aquellos que estén delante de reyes, ¿verdad? Como los 7 remanentes estuvieron. José hace algo que es muy, muy curioso. Y es cuando os acordáis de cuando conoce al copero y al panadero, ¿verdad? Y sucede todo lo del sueño, se lo explica, uno va a morir, el otro no. ¿Qué es lo que le dice cuando se despide al que no muere? Acuérdate de mí, háblale al faraón de mí, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Porque a lo mejor pensaba, bueno, a lo mejor así me escapo de la cárcel y me voy a vivir bien. ¿Qué es lo que tenía en mente José? Yo tengo que llegar a la cumbre. ¿Pero por qué José pensaba en llegar a la cumbre? Porque era lo que Dios le había prometido a él conforme sus sueños. Es decir, él no vivía diciendo, bueno, pues me quedo como un esclavo toda mi vida. Él lo tenía en mente. Y ahí es cuando le sale esa frase, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando estés ahí, porque yo tengo que estar ahí, porque Dios me lo ha dicho, Dios me lo ha prometido, y mientras tanto, aquí tranquilo. Cuidaré de la cárcel, porque además era el que cuidaba de la cárcel, era el que la gestionaba, la administraba. Y seguiré aquí, pero mi mente está arriba. Mi mente está donde Dios me ha prometido que tengo que estar. Por eso yo tengo que transformar mi vida y dar culto y entregarlo todo. Porque Dios tiene un plan para mí. Porque Dios lo tiene todo controlado. Porque lo que Dios va a hacer, lo va a hacer de verdad. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entregarle mi vida. Dios, úsalo todo. No importa, no quiero nada para mí. Tengo que entregarlo todo. ¿Qué es lo que tenemos que transformar? Tenemos que cambiar el esquema desde dentro de mi vida. A veces pensamos mucho en lo exterior, ¿verdad? Pero lo más importante está por dentro. Cuando vais a comprar una casa, ¿la veis solo por fuera o queréis ir dentro? Cuando vais a una casa, ¿qué miráis? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué? Porque las tuberías, las instalaciones, todo, ¿verdad? Depende.
Y una casa, por muy bonita que sea por fuera, pero si por dentro está mal, no la compras, ¿verdad? Hace un poco vimos una casa, como estábamos mirando para cambiarnos de casa, bueno, para irnos a una casa, vimos una, se la enseñamos a alguien que vive en esa zona, creo que lo hablamos, y nos dijo, ni se os ocurra comprar esa casa. ¿Por qué? Porque él es fontanero y él trabaja en esa región y él sabe los problemas de esas casas. Dijo, mira, los problemas que tienen esas casas de desagües, de tuberías y tal, son tremendos. Dice, por eso está así de barata. Ni se os ocurra comprarla. Ay, pero es que es muy bonita, pero es que tiene esto, tiene lo otro, tiene estas posibilidades, ¿no? Adiós. No la compramos. Y no sé si seguirá o cuánto tiempo seguirá, ¿verdad? Porque lo importante no es lo de fuera. Lo de fuera se cambia, se estropea, se renueva. Pero lo que está por dentro, lo que no se ve, es más importante, es más costoso, es más relevante, tiene más importancia. Por eso nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra vida, no desde fuera, desde dentro, nuestro esquema interior, lo que se ha grabado en nuestra vida todo el tiempo. Lo que se ha grabado, lo que se convierte en la raíz, ¿qué es lo que es de donde se nutre mi vida? Y luego, ¿cuál es mi naturaleza? ¿Cuál es mi fruto? Es lo que yo tengo que cambiar para dar culto con toda nuestra vida. No vivir para mí, ni vivir para mi familia. Es vivir por el Evangelio y vivir por Cristo. Porque solamente así es que yo voy a tener toda respuesta. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Tengo que tener esta respuesta en mi corazón, de que ya no vivo yo por mí, que ya es Cristo, que ya soy una nueva criatura. Tengo que cambiar mi vida desde dentro. Y luego, todo saldrá fuera. Todo sale fuera. Cuando comes bien, tu cuerpo está sano. Cuando comes mal, tu cuerpo se ve que no está sano, ¿verdad? Cuando tú haces ejercicio, tu cuerpo está fuerte. Y por muy bonita ropa que te pongas, se ve, ¿verdad? Como me pasa a mí, que necesito hacer más ejercicio, hacer mejor dieta, y por eso se ve a simple vista, ¿verdad? Pero tú ves al anciano Basi y dices, una persona que se alimenta bien, que hace ejercicio, es evidente, ¿verdad? Se evidencia. Pues esta es nuestra respuesta para poder renovar nuestro interior. Es renovar lo que es desde dentro para luego hacia afuera. ¿Cuál es la conclusión? ¿Para qué sirve esto? Para que nosotros podamos tener respuesta en nuestra vida. Para que yo pueda tener la respuesta que Dios tiene preparada. Para que yo pueda tener de verdad o pueda recoger los frutos que Dios ha colocado en el campo. No es un método para tener éxito en mi vida material. Eso no sirve de nada. Eso ni siquiera lo tenemos que pensar. Yo sé que hay muchas iglesias y mucha teología que ahonda sobre esto. El éxito personal, el éxito material, el dinero, el trabajo, Dios te va a dar, Dios te va a llenar. La palabra de Dios dice, tú enfócate en el reino y ya Dios te lo va a añadir. Conforme tú necesites, ni te preguntes, ni pienses, ni pidas hace falta. Dios te lo dará. Así que a modo de conclusión, que podamos levantarnos como esos guardas, ¿verdad? Que están en el muro de Jerusalén orando las 24 horas, haciendo la batalla espiritual. Que podamos ser esos médicos que puedan ofrecerle al mundo la sanidad espiritual que necesita. Y que podamos ser los embajadores de Cristo, que son los representantes de verdad y que son los que dan luz al mundo, embajadores de Cristo. Que nos podamos amoldar nosotros al Evangelio, a su palabra, a la corriente de la evangelización y a la corriente de esta iglesia. Y que podamos también poder entregarlo todo, porque así seremos capaces de superar las cosas.
y de obtener las respuestas. Entregaremos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra economía, nuestra familia, todo, porque de esta forma Dios podrá obrar a través de nuestras vidas. Así que oramos en el nombre de Jesucristo para que podamos obtener esta respuesta, dar nuestra vida como esa ofrenda que es agradable a ti, que podamos tener ese culto que es auténtico, de verdad, que nace del corazón y que da todo el corazón, para poder obtener la victoria espiritual y poder cambiar la corriente de este mundo, un mundo de oscuridad. Y de esta forma, Señor, también levantar a la siguiente generación, que son los que tienen que continuar y hacer la obra. Señor, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.